Ella tenía una pandilla llamada los Black. Ese era nuestro juego. Desde Mitch Green, quien comenzó una pandilla llamada los Black Warriors antes de convertirse en un boxeador de renombre, hasta Julio César Chávez Sr., quien fue un secuaz de alto rango en el cártel de Sinaloa antes de convertirse en boxeador profesional. Estos no eran solo chicos rudos de barrios difíciles. Eran líderes que daban órdenes, que terminaban vidas, y luego casi imposiblemente subían a un ring de boxeo y se convertían en leyendas. Sun y Lon. Hay peleadores que son temidos, y luego está Liston, un hombre tan aterrador que el simple anuncio de su nombre en una cartelera de peleas enviaba a otros campeones a un retiro tranquilo y desesperado. Cuando Liston entraba en una habitación, hombres adultos que habían sobrevivido guerras y guerras de pandillas en prisión olvidaban cómo respirar. Fue, según casi todos los relatos, el campeón de peso pesado más intimidante físicamente que jamás haya existido. Pero mucho antes de ser campeón, mucho antes de que las cámaras capturaran su mirada fría y sombría mirando fijamente a través de un ring al mundo, Sonny Liston era algo mucho más peligroso. Era un hombre que pertenecía cuerpo y alma al crimen organizado estadounidense, nacido Charles L. Liston alrededor de 1930 en Arkansas, el 24º de 25 hijos. Lon creció sin conocer nada más que pobreza, violencia y la ausencia de cualquier futuro real. Su padre lo golpeaba, la tierra no les daba nada, y así como miles de jóvenes hombres negros en la América de mediados de siglo, sin opciones y sin salidas, Lon corrió todo el camino a St. Louis, donde las calles se lo tragaron entero. En su adolescencia, estaba liderando una pandilla de matones de nivel callejero que operaban en los pasillos más peligrosos de St. Louis, cometiendo asaltos, robos y dirigiendo suficiente caos de bajo nivel que la policía local comenzó a llamarlo el bandido de la camisa amarilla. Una condena por robo a mano armada en 1950 lo envió a la penitenciaría estatal de Missouri. Y fue allí, dentro de esos muros, que descubrió el boxeo por primera vez. Cambiaría su vida, pero no como las películas podrían sugerir simplemente desviándolo del crimen. En cambio, lo entregó a las manos de algo mucho peor que cualquier pandilla callejera. Cuando Lon salió de esa prisión en 1952, caminó directamente a la órbita de la mafia estadounidense. Para 1958, los contratos de la carrera de Sonny Liston eran mayormente propiedad de dos de los operarios de boxeo más notoriamente peligrosos en la historia del crimen organizado. Frankie Carbo, un asociado de la familia Lucchese conocido en las trastiendas como Mr. Gray y Blinky Polarmo, un operario del Sindicato del Crimen de Filadelfia, cuyas huellas dactilares estaban en casi todas las peleas amañadas del país. Liston lo sirvió no solo como boxeador, sino como un ejecutor de alto rango, un rompedor de piernas, un cobrador de deudas, un símbolo viviente de lo que sucedía cuando le debías dinero a la gente equivocada. Su físico, 6'15" libras con un alcance de 84 pulgadas, lo hacía el instrumento perfecto de intimidación. La mafia no solo promovió a Sonny Liston, lo poseía. Y así, bien, la mafia lo mató. Pensé que la mafia lo mató. Entonces la pregunta es ¿por qué? Esa pregunta ¿por qué obsesionó a los historiadores del boxeo durante décadas? Porque la relación de Lon con la mafia se extendía más allá de solo pelear bajo sus contratos. Peleó 12 combates bajo la influencia de Carbo y Polarmo, y la investigación del Senado de los años 60 sobre el control del boxeo del crimen organizado obligó al mismo Liston a testificar, haciéndolo, según todos los relatos, en un estado de casi analfabetismo, apenas capaz de articular los arreglos que habían definido toda su vida profesional. La investigación fue una humillación pública y un raro momento en el que la cortina fue levantada sobre qué tan completamente el crimen organizado había colonizado el deporte del boxeo. Luego vinieron sus dos pérdidas misteriosas ante Muhammad Ali en 1964 y 1965, peleas que nunca han sido completamente explicadas. La primera terminó en un sorprendente paro en la séptima ronda. La segunda, aún más desconcertante, terminó con un nocaut tan rápido y tan suave que los observadores al lado del ring ni siquiera vieron claramente el puño aterrizar. La palabra amañado fue susurrada en todos los gimnasios de boxeo desde Nueva York hasta Las Vegas. Las teorías se arremolinaban sobre amenazas de la mafia contra su familia, deudas impagadas y órdenes desde arriba que hacían que perder fuera más tolerable que ganar. Bueno, hay mucha gente en Nueva York que te dirá con certeza que Sonny Lon fue asesinado en represalia. Y luego vino la muerte. En enero de 1971, Lon fue encontrado muerto en su casa de Las Vegas.
oficialmente dictaminado como una sobredosis de heroína, excepto que Lon, según la mayoría de los relatos de quienes lo conocían, tenía terror a las agujas. La explicación de la sobredosis no satisfizo a nadie que hubiera pasado algún tiempo alrededor del hombre. La explicación alternativa, la que fue susurrada en gimnasios y hablada claramente por los iniciados del boxeo durante 50 años desde entonces, era que la mafia finalmente había cobrado una deuda que Sonny nunca podría pagar. Mitch Blood Green. Nueva York en los años 70 era una zona de guerra. Eso no es una metáfora. Solo en el sur del Bronx, bloques de toda la ciudad estaban ardiendo. A veces deliberadamente, a veces por negligencia, a veces porque la pobreza, la desesperación y el abandono total de una comunidad por su gobierno habían reducido vecindarios enteros a cenizas y escombros. En este mundo, Mitch Green nació, fue criado y forjado, y para cuando la policía investigó, el NYPD le dio un título, Rey de las Pandillas Callejeras de Nueva York. Lo había ganado en una moneda pagada enteramente en sangre, balas y supervivencia contra probabilidades que deberían haberlo matado varias veces. Nacido el 13 de enero de 1957 en Augusta, Georgia, y reubicado al Bronx de niño, Mitch no solo cayó en la vida callejera. Ascendió a través de ella con una ferocidad que lo hizo legendario antes de que nunca lanzara un puño profesional. Comenzó con una banda que llamó los Black Warriors antes de pasar a los Black Spades, la fuerza de pandilla dominante en el Nueva York de los años 70. Y al ajustarse con la pandilla, cárcel, boxeo, este estilo de boxeo que llamamos peleas callejeras. La progresión que describe es casi casual. Cárcel, peleas, boxeo, pandillas, como si uno naturalmente llevara al siguiente. Como si en el Bronx de los años 70 no hubiera otra secuencia de eventos concebible para un joven sin a dónde ir y sin que nadie le dijera que algo mejor lo esperaba. Shesh Black Warriors. Eso fue por su propia cuenta. Era una de las figuras más temidas en esas calles. Su apodo, Sangre, no le fue dado. Fue ganado pelea tras pelea, confrontación tras confrontación en una ciudad que solo respetaba una moneda. Peleas callejeras cada vez que tenía que pelear hago que alguien sangre. Así que muchas veces no dejaría de pelear hasta que hiciera. Sobrevivió a múltiples disparos, uno de ellos tan improbable que se lee casi como una leyenda. Una bala rebotó en su cráneo. Se caminó a sí mismo lanzando botas al suelo, golpeé la parte dura de mi cráneo. Oh, me fui. Lo que el boxeo eventualmente le dio fue legitimidad. Ganó 4 títulos de Golden Gloves de Nueva York, 1976, 1977, 1979 y 1980. Con su récord incluía una pelea de 1986 contra un joven Mike Tyson. Tyson ganó por decisión unánime, pero la historia entre estos dos hombres no terminó en el ring. Terminó, o quizás continuó, en las calles de Harlem a las 4 de la mañana fuera de una boutique llamada Dapper Dance. Estaba conduciendo por la calle, y esto me dijo que tu micrófono está en la manzana. Sí. Está allí por el día. Lo que sucedió esa noche en 1988 se convirtió en lo que es la mitología de la ciudad de Nueva York. Green solo confrontó a Tyson en la calle y lo desafió afirmando hasta hoy que Tyson nunca lo venció realmente. Tyson luego afirmaría que Green estaba bajo la influencia de PCP. Green lo niega completamente. Si estuviera en mí, estaría estresado. Lo que no se discute es que Tyson se fracturó la mano en la cara de Mitch Green esa noche. Un hombre que había absorbido una bala en la cabeza sin caer. Un hombre que una vez se alejó de ser disparado en la pierna, sin que nadie siquiera lo notara. En 2025, Mitch Green fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo del Estado de Nueva York. Adonis Stevenson. Hay historias de redención en el boxeo. Y luego está la historia de Adonis Stevenson. Una historia tan extrema, tan violenta en sus puntos bajos y tan impresionante en sus alturas, que casi desafía la arquitectura estándar de un arco de redención completamente. Porque antes de que Adonis Stevenson fuera Superman, antes de ser el campeón de peso semipesado de la WBC del mundo, antes de defender ese título 9 veces consecutivas contra algunos de los peleadores más peligrosos del planeta, era el líder indiscutible de una de las empresas criminales más temidas de Montreal. Dirigiendo mujeres, dirigiendo violencia, dirigiendo una pandilla llamada Le Gang de West con una crueldad que envió a múltiples personas a hospitales y eventualmente lo envió a prisión. A fines de los años 90, Stevenson ascendió a líder de West, la Pandilla del Oeste, una pandilla haitiana callejera que operaba en el West End de Montreal,
cuya cartera criminal incluía extorsión, asaltos y, lo más condenable de todo, una red de prostitución organizada en la que mujeres eran coercionadas y golpeadas en el trabajo íntimo de adultos, con Stevenson beneficiándose directamente de su explotación. Los registros judiciales no son ambiguos. Una víctima testificó haber sido golpeada y forzada a entrar en el negocio. Otra describió a Stevenson no como un participante reacio, sino como el hombre a cargo que usaba la violencia como herramienta de gestión. En 1998, con solo 21 años, fue condenado por dirigir trabajadores íntimos de adultos, asalto y amenazas. La sentencia fue de 4 años. Cumplió aproximadamente 18 meses antes de la libertad condicional en 2000. Los años adentro lo cambiaron, o quizás más precisamente, le dieron algo en lo que cambiar. Encontró el boxeo en la prisión, entrenó con una intensidad casi fanática y se convirtió en profesional en 2006 a la edad de 29. Lo que siguió fue nada menos que extraordinario. Su poder zurdo fue tan feroz, tan completamente abrumador para cualquier oponente desafortunado, lo suficientemente de pie frente a él que ganó no solo un apodo, sino una mitología. En 2013, Adonis Stevenson noqueó al anteriormente dominante Chad Dawson en la primera ronda para reclamar el campeonato de peso semipesado de la WBC, enviando ondas de choque a través de la división y convirtiéndolo en un héroe nacional legítimo en Canadá. Pero el pasado nunca desapareció. Los periodistas volvieron a los registros judiciales. Las víctimas anteriores dieron entrevistas. Durante la semana de la pelea antes de su combate de 2013 contra Tony Bellew, aparecieron artículos que reintrodujeron al mundo a una versión de Adonis Stevenson que había trabajado duro para dejar atrás. Adonis el proxeneta, el líder de la pandilla, el hombre condenado por crímenes que habían devastado vidas humanas reales. Stevenson expresó frustración con la cobertura, pero nunca negó las condenas. Era un hombre viviendo con el peso total de lo que había hecho. Mike Tyson. Hay una versión de la historia de Mike Tyson que el mundo conoce muy bien. El chico de Brownsville que se convirtió en el campeón de peso pesado más joven en la historia a los 20 años. La bola de demolición que desmanteló a cada oponente frente a él en la primera ronda o la segunda. El hombre cuyo nombre por sí solo hizo que las arenas se agotaran por puro espectáculo. Esa historia es real. Pero hay otra historia. Una que Tyson mismo ha contado repetidamente y sin disculpas sobre quién era antes de que Customato lo encontrara. Antes de los gimnasios de boxeo, antes de la disciplina, cuando era solo un niño en Brownsville, Brooklyn, corriendo con lobos. A los 10 años, se había unido a pequeñas bandas callejeras, equipos sueltos de Brooklyn, cometiendo asaltos, robos y pequeños robos como cuestión de supervivencia básica. Es descrito en múltiples autobiografías y entrevistas, liderando estos grupos por virtud de su ya formidable fuerza física, capaz de hacer press de banca de 200 libras a los 13 años. Fue arrestado 38 veces antes de los 13 años. 38 veces. Cada arresto fue en su propia forma una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva a una sentencia de prisión muy larga, o una muerte muy temprana. Lo que interrumpió esa cuenta regresiva fue un consejero de boxeo llamado Bobby Stewart en la escuela Tryon para niños, que vio algo en el adolescente furioso y explosivo y lo conectó con el legendario entrenador Cus D'Amato. Lo que siguió fue una de las transformaciones más famosas en la historia del boxeo. El chico que una vez aterrorizó a Brownsville se convirtió en el hombre que aterrorizó a las divisiones de peso pesado. Cuando D'Amato murió en 1985, habiendo adoptado legalmente a Tyson como su propio hijo, Tyson canalizó ese dolor y todo lo que había venido antes en un huracán absoluto de violencia dentro de las cuerdas. Las asociaciones callejeras no desaparecieron completamente. Su posterior enredo con el promotor Don King, una figura con sus propias conexiones bien documentadas a figuras del crimen organizado, moldeó el negocio de su carrera de maneras que muchos argumentan lo robaron financieramente. Su asociación con la séquito de Tupac Shakur lo colocó en la noche del 7 de septiembre de 1996 en una pelea en Las Vegas solo horas antes de que Tupac fuera disparado y asesinado. Estos no eran roces casuales con el crimen organizado. Eran la atracción gravitacional de un mundo que una vez que te tiene no te suelta fácilmente. Cumplió 3 años de prisión por una condena de violación de 1992. Regresó al boxeo. Mordió la oreja de Vander Holyfield en uno de los momentos más surrealistas en la historia del deporte. Perdió ante Lennox Lewis. Se quedó sin dinero.
y ahora a los 59 está en paz haciendo podcasts, actuando y reflexionando sobre el chico de Brownsville, con una claridad que solo viene de haber sobrevivido a algo que la mayoría de las personas no hubiera sobrevivido. Ricardo Mayorga. Ricardo Mayorga es sin duda uno de los seres humanos más genuinamente inclasificables en la historia del boxeo profesional. Fumaba cigarrillos durante el campamento de entrenamiento. Bebía cerveza entre rounds. Trash-talkaba a sus oponentes en un lenguaje tan viciosamente personal que frecuentemente tenía que ser editado para la transmisión. Peleaba como un hombre que nunca había recibido una sola instrucción técnica y no la necesitaba, lanzando bombas salvajes y amplias desde posiciones que los libros de texto clasificarían como incorrectas y que los oponentes encontraban genuinamente aterradores. Era en el sentido más verdadero posible un hombre que el deporte del boxeo no podía contener, y antes de que el deporte lo encontrara, las calles de Nicaragua ya lo habían convertido en algo que los campeones más refinados del deporte genuinamente no sabían cómo manejar. En sus primeros adolescentes, Mayorga se había unido y eventualmente ascendido para liderar una pandilla callejera en los barrios más pobres de Nicaragua, una tripulación brutal operando en un ambiente lleno de violencia de territorio y crimen de supervivencia. Más tarde diría que un arma se le atascó 2 veces durante este periodo de su vida. 2 veces un arma que debería haberlo matado no disparó. Trató esto aparentemente como algo sin importancia. Lo que el boxeo le dio a Mayorga no fue una transformación tanto como una redirección. Se convirtió en profesional en 1993 después de asistir a una escuela militar en Managua. Pero las calles nunca abandonaron su personalidad. Eran su personalidad refractada a través de la lente de la competencia profesional en algo que las audiencias encontraban simultáneamente repugnante e irresistible. Sus victorias de 2002 y 2003 sobre Vernon Forrest, un hombre que era 350-0 y considerado intocable, sorprendieron al mundo del boxeo e hicieron de Mayorga un campeón welterweight unificado. Sus peleas posteriores contra Shane Mosley, Oscar de la Hoya y otros trataban menos sobre quién ganó o perdió y más sobre el puro espectáculo volcánico de ver a un hombre que absolutamente se negaba a reconocer las reglas básicas de la competencia profesional operando en los más altos niveles del deporte. Héctor Macho Camacho. Spanish Harlem en los años 70 era un barrio que consumía gente. Los consumía joven, rápido y sin ceremonia. Las drogas entraban, los trabajos se iban, y en el espacio entre la pobreza y la desesperación, las pandillas callejeras se convirtieron en la única institución que ofrecía a los jóvenes hombres tanto pertenencia como protección. En este mundo, en un edificio en la calle 114, Héctor Luis Camacho creció. Un chico puertorriqueño con manos rápidas, pies aún más rápidos y una personalidad tan luminosamente eléctrica que un día lo haría el peleador más entretenido de su generación. Pero primero fue miembro de una pandilla. Y antes de que el boxeo le diera una salida, las calles le dieron Rikers Island. Camacho se unió a la pandilla Young Samurai como adolescente, participando en robos de autos, peleas y el tipo de crimen menor que en un barrio como Spanish Harlem en los años 70 era menos una opción que un currículo. A los 16, robó un auto y fue enviado a Rikers Island. Fue allí, dentro de una de las instalaciones correccionales más notorias de la ciudad de Nueva York, donde comenzó a desarrollar seriamente las habilidades de boxeo que había estado practicando desde los 12 años. Salió de esa institución y construyó algo extraordinario. 3 títulos de Golden Gloves entre 1978 y 1980, un debut profesional en 1980, y luego una carrera a través del deporte, reclamando títulos mundiales en las divisiones de peso pluma super, peso ligero y peso welterweight junior, que lo hicieron no solo un campeón, sino un fenómeno. El personaje Macho Time, disfraces extravagantes, movimiento difuminado de pies, un carisma tan desproporcionado que apenas cabía dentro de cualquier arena, lo hizo el príncipe indiscutible de Spanish Harlem y uno de los grandes entretenedores del deporte. Los relojes son locos, hermano. Me sorprendió. Creo que en la 11ª ronda lo golpeé con un gancho derecho. Estaba retrocediendo y el boom. Me sorprendió porque tenía una barbilla buena. Sabes, no creo que la gente lo respete tanto. Tiene poder bueno. Incluso otros campeones lo encontraban imposible de contener completamente física o personalmente. Pero las calles de Spanish Harlem nunca lo soltaron completamente. Múltiples arrestos por cocaína,
cargos de abuso doméstico, un arresto de 2001 en un bar de East Harlem, una condena por robo y eventualmente en 2012 la confirmación brutal final de lo que significaba nunca realmente escapar del mundo del que venías. Camacha fue disparado en la cabeza en Bayón, Puerto Rico, junto a un amigo en lo que los investigadores más tarde conectarían a redes locales de tráfico de drogas. Murió 4 días después. Zab Judah, Brownsville, Brooklyn no es un barrio que fácilmente deje ir a sus hijos. Los marca. Los forma de maneras que sobreviven cada cinturón de campeonato, cada aparición televisiva, cada ronda de aplausos en cada arena en la que jamás pelearon. Zab Judah lo sabe mejor que casi cualquiera. Creció en Brownsville cuando quizás estaba en su más peligroso, una comunidad desgastada por la epidemia de crack, dividida por territorios de pandillas donde los Crips y los Bloods no solo estaban presentes, sino dominantes. Donde un joven navegando esas calles ya sea elegía un lado o se convertía en un objetivo, y Zab Judah, de una de las familias de boxeo más extraordinarias, navegó todo y salió del otro lado un campeón de 5 títulos mundiales, nacido el 27 de octubre de 1977, en una familia donde el boxeo era menos un deporte y más una religión. Su padre Joel Judah era un campeón de kickboxing de 6 veces y entrenador. Zab era técnicamente el menor de 11 hermanos en un hogar judío devoto, pero la devoción y la geografía existen en tensión en Brownsville. Las calles estaban afuera de la puerta y las calles tenían sus propias reglas, sus propias lealtades, su propio significado. Cuando miras a través de tu Instagram, ves muchos harapos azules. Ves muchas clases de... ¿Es algo con lo que te asocias? Sí. ¿Es algo que siempre ha estado alrededor? Su respuesta cuando llegó no fue defensiva ni evasiva. Fue algo más cercano a una declaración filosófica sobre pertenencia, comunidad, y lo que significa seguir siendo leal al lugar y a la gente que te formó. Siempre ha estado, quiero decir, nací y crecí en Brownsville, y Brooklyn siempre ha sido sí, mi vecindario entero, todo ¿ya sabes lo que estoy diciendo? Sabes, es una caminata comunitaria, es una caminata comunitaria para mí. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Solo es mi comunidad. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Es mi comunidad. Es de mi gente. Hace una distinción, una que le importa profundamente entre la afiliación nacida de la geografía y la lealtad y la membresía de pandilla activa definida por violencia y empresa criminal. Quiero decir, no estamos haciendo nada malo. Quiero decir, no hago band, ya sabes, hay una diferencia cuando ustedes están en la calle y ustedes están ahí afuera, ustedes están poniendo trabajo y en realidad lastiman a la gente. No estamos haciendo eso. Si acaso, estoy tratando de ayudar a empoderar a mi gente mentalmente, apoyándolos y entrando en un ámbito diferente de la vida. Ya sea que uno acepte o no esa distinción, la carrera de Judah habla de una capacidad casi sobrehumana de canalizar la energía y la mentalidad de esas calles en un rendimiento atlético de élite. 3 títulos de Golden Gloves de Nueva York, debut profesional en 1996, 5 reinados de títulos mundiales en 2 divisiones, IBFW Junior de 2000 a 2004, campeonato mundial indiscutible en 2005-2006, culminando en una inducción al Salón de la Fama en 2023. Su personaje Super Judah, llamativo, abusón, eléctrico con bravuconería de Brooklyn, no fue una actuación. Fue una expresión auténtica de exactamente de dónde vino. La historia de Zab Judah es, en última instancia, sobre lo que significa sobrevivir a Brownsville y llevarlo contigo. No como una herida, sino como una identidad. Ahora mentoriza a la juventud. Se presenta por su comunidad. Nunca fingió que las calles no eran reales. Solo se negó a permitir que fueran lo único que era. Julio César Chávez Jr., el nombre Chávez, lleva más peso en el boxeo mexicano que quizás cualquier otro. Julio César Chávez Sr. no era solo un campeón. Era para toda una generación de aficionados al boxeo mexicano la encarnación del orgullo nacional, la dureza y el honor del deporte. Su hijo, Julio César Chávez Jr., heredó el nombre, el linaje y una carrera que lo llevó todo el camino al campeonato de peso medio de la WBC en 2011. Pero en 2025, el nombre Chávez fue adjunto a una historia tan oscura y tan explosiva que sacudió no solo el mundo del boxeo, sino agencias de aplicación de la ley en ambos lados de la frontera.
Nacido el 16 de febrero de 1986 en Culiacán, Sinaloa, una ciudad que ha sido por décadas sinónimo del cártel de drogas más poderoso del mundo, Chávez Jr. creció con un padre famoso y una geografía complicada. Culiacán es el corazón del cártel de Sinaloa. La oficina del Procurador General de México alegó en 2025 que Chávez Jr. había estado sirviendo como un secuaz de alto rango para una de las figuras más temidas del cártel, Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como El Niño, el jefe de seguridad de los Chapitos, los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Las alegaciones específicas eran extraordinarias que Chávez Jr. había usado sus habilidades de boxeo profesional no para ganar campeonatos, sino para torturar físicamente a miembros del cártel que habían cometido errores, golpeándolos en el lenguaje de audio interceptado supuestamente del Niño mismo como un saco de boxeo. Los fiscales además alegaron que había traficado armas, municiones y explosivos en nombre de la organización. El 2 de julio de 2025, días después de perder una pelea muy publicitada contra Jake Paul, Chávez Jr. fue arrestado por ICE en Los Ángeles. Fue deportado a México el 19 de agosto por fraude de inmigración y órdenes relacionadas con el cártel. Fue liberado bajo fianza el 24 de agosto y actualmente espera juicio. Su padre, la leyenda, el ícono, hizo pública una negación. Julio César Chávez Sr. ha dicho que su hijo fue presionado una vez, pero no estaba realmente involucrado, atribuyendo la situación a las luchas de adicción de su hijo, una batalla que ha sido pública, dolorosa y continua durante años, incluyendo múltiples estancias de rehabilitación. El juicio determinará lo que los tribunales creen. Ronnie Kray. Para entender a Ronnie Kray, primero debes entender el East End de Londres en los años 40 y 50. Un mundo de terrazas bombardeadas, escasez de posguerra, códigos de lealtad de clase trabajadora y violencia que operaba completamente fuera del alcance e interés de la sociedad educada. En ese mundo, los gemelos Kray eran realeza. Pero Ronnie, el mayor de los dos por minutos, el que tenía la cara más dura y la psicología más inestable, era algo más allá de la realeza. Era una fuerza de la naturaleza, un hombre cuya esquizofrenia paranoide y su completo desprecio por las consecuencias de la violencia extrema lo hizo, en cada ambiente que ocupaba, la persona más peligrosa de la sala. Nacido el 24 de octubre de 1933 en Houghton, East London con su hermano gemelo, Reginald, Ronnie creció en una familia de clase trabajadora, moldeada por un padre desertor y una madre extraordinariamente devota llamada Violet. Los gemelos fueron peleadores desde la infancia, peleando en las calles del East End con una ferocidad coordinada que la gente más tarde diría que parecía casi telepática. Su salida fue el boxeo. Entrenaron en el Repton Boxing Club y otros en todo East London, donde Ronnie se desarrolló en un boxeador aficionado destacado de peso welter. Se convirtió en profesional en 1951 con un récord de 4-2, con un derribamiento de una pérdida por decisión en el Royal Albert Hall, una derrota que tomó característicamente como un insulto personal más que un resultado atlético. La carrera de boxeo terminó cuando los gemelos fueron llamados para el Servicio Nacional en 1952. Desertaron, fueron encarcelados, y cuando salieron, la transición de peleadores a criminales fue completa. Para mediados de los años 50 habían fundado la empresa, un sindicato criminal sofisticado que eventualmente controlaría toda la AMPA de East London y extendería su alcance profundamente en el glamour del West End de Londres. El papel de Ronnie en la empresa era en partes iguales estratega y arma.